Bendiciones para todos mis queridos hermanos. Estamos una vez más preparados para estudiar la palabra del Señor. Espero que ya tengan su Biblia y su bloc de notas, su pluma lista para poder tomar notas. Vamos a comenzar el estudio sistemático que estamos haciendo sobre la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Pero antes de hacerlo vamos a hacer una oración dando gracias al Señor por su cuidado de nuestras vidas, por su provisión y por todo lo bueno que Él es para con nosotros. Oremos, mis hermanos. Padre del cielo, te agradecemos de todo corazón tu presencia en nuestras vidas. Gracias por estar con nosotros. Gracias por dejarnos una palabra tan hermosa, haber provisto, Señor, de un medio a través del cual poder conocer tu voluntad. Señor, te agradecemos que también nos hayas concedido tener la presencia de tu propio Espíritu en nosotros, que nos guía a toda la verdad. Gracias por proveer para nuestras necesidades, porque tú sabías cuánto necesitábamos tu palabra y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchas gracias. Bendice a todos mis hermanos que están viendo este vídeo y a todos los que lo van a ver a través de ellos cuando los compartan. Llévate la gloria y la honra porque eres el único que la mereces. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. La semana pasada, hermanos, nos quedamos en Romanos capítulo 1, versículo 7. Pero me van a permitir que no sigamos adelante, sino que nos detengamos todavía por un momento en Romanos capítulo 1, versículo 7, porque hay ahí, leyendo este pasaje, preparando el estudio de hoy, me di cuenta de que algo se me pasó por encima, por alto, y no es bueno que se nos pase algo como esto. Me refiero a la hora de explicar expositivamente la Escritura, tenemos que prestar mucha atención y a veces se nos pueden pasar cosas importantes, ¿verdad? A mí se me pasó la semana pasada, o quizás por el tiempo, no sé, pero creo que es necesario que abundemos en esto. Me refiero a cuando el apóstol Pablo termina ese versículo 7 diciendo lo siguiente, dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, sabemos que dice llamados a ser, pero es llamados santos, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y esas dos palabras últimas, Señor Jesucristo, son las que yo quiero meditar hoy con la ayuda del Señor, para que vean cuánta riqueza hay en la palabra de Dios en una o dos palabras. Hermanos, en este saludo, el apóstol Pablo está mencionando a Cristo como Señor y Salvador. Y esto significa que el apóstol Pablo da por sentado el señorío de Cristo. Esto tiene implicaciones muy importantes. Me van a permitir que haga una cosita porque quiero compartir con vosotros algunos pasajes interesantes y tengo unas notas aquí que me van a servir. Bien. Hablábamos del señorío de Cristo, ¿verdad? Y decía que esto tiene implicaciones muy importantes. Pues miren, hermano, si Cristo es el Señor, presten atención. Nosotros como cristianos, como seguidores, como discípulos de Cristo, debemos reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas. Y no solamente reconocerlo, sino someternos a Él en obediencia. Señor es una palabra que se traduce del término griego Kyrios, que significa supremo en autoridad, significa soberano, amo, dueño, señor, rey de reyes y señor de señores. Es decir, para Pablo, Cristo es Dios.
Someterse al señorío de Cristo supone entender que nuestras vidas le pertenecen por completo a Dios, que somos suyos, que Él es nuestro amo, nuestro dueño y Señor, con derecho a mandar sobre nuestras vidas, y que nosotros estamos obligados a obedecerle en todo. Fíjense que en Mateo capítulo 22, del 37 al 40, encontramos un pasaje interesante en el que se nos dice lo siguiente. Mateo capítulo 22, versículo del 37 al 40. ¿Ok? Ahí se dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, bueno, estaba citando Deuteronomio, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. El Señor tu Dios significa ponerlo en primer lugar, por sobre todas las cosas, aún por encima de nuestras propias vidas. Lo interesante de la frase de Pablo en Romanos 1:7 es que él reconoce que Cristo es el Señor. Y por tanto, estas palabras de Deuteronomio 6 que Jesús cita en Mateo capítulo 22, que eran aplicadas en el Antiguo Testamento a Jehová, Pablo se las aplica a Cristo. Porque en el Antiguo Testamento dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Cuando le preguntaron a Jesús cuál era el gran mandamiento de la ley, él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y Pablo dice: Cristo es nuestro Señor, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que el señorío de Cristo tiene que ver con el poder, la autoridad, con la posición en la que Cristo está. Él está por encima de todas las cosas, porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. El Kyrios está por encima de todos, porque el Kyrios es Dios. Y como tal, nadie puede haber por encima de Él. Aquí sería pertinente que nos hiciéramos algunas preguntas para reflexionar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿tu modo de vida manifiesta el señorío de Cristo? ¿Tienes en cuenta su voluntad o simplemente te dedicas a hacer la tuya? ¿Cumples con sus enseñanzas, con sus directrices, con sus mandamientos o no? ¿Ven los demás a Cristo en ti? ¿O eres un cristiano secreto? ¿Recuerdan que hemos sido llamados a ser de Cristo? Lo veíamos en los versículos anteriores que hemos estudiado. Algunos creyentes afirman que son de Cristo, pero pareciera que trabajaran para la agencia especial de espionaje de la iglesia, como agentes secretos, porque están tan camuflados, tan integrados en su entorno y en el mundo, que nadie podría confundirlo con un hijo de Dios, mucho menos con un siervo de Dios. Hay siervos de Dios que no se parecen a Cristo en nada. No se ve el señorío de Cristo en sus vidas. Y hay cristianos igualmente carnales,
Cristianos que no reflejan a Cristo, ni el señorío de Cristo, sino que reflejan el pecado, la carnalidad. Un siervo de Dios que vive como un simple ejecutivo, o un cristiano que vive como alguien mundano, no reflejan el señorío de Cristo. Recuerden las palabras del Señor Jesús que encontramos en Lucas capítulo 6, versículo 46. Él dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Porque el Señor manda y los demás tienen que obedecer. Los apóstoles, y en especial Pablo, habían asumido de tal modo el señorío de Cristo que él llegó a escribir 2 de Corintios capítulo 4, versículo 5. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 5. Donde dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Miren, es fantástico, ¿no? Cuando uno lee un pasaje de la palabra de Dios, tiene que detenerse y meditar en lo que está leyendo. Cuando yo leo un pasaje como este, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 5, dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, que es lo que hacen muchos, sino a Jesucristo como Señor, como el Kyrios, como el Dios, el dueño, amo y Señor de todo. A Cristo, a Jesucristo es a quien predicamos. Y a nosotros, dice, como vuestros siervos por amor de Jesús. Me encanta. ¿Por qué? Porque es muy interesante el sutil giro que Pablo da con esta frase. Parece indicar que aceptar el señorío de Cristo no solo te debe llevar a servirle a Él, sino que también te debe llevar a servir a tus semejantes. Hermoso, ¿verdad? Si tú dices que Cristo es tu Señor, debe reflejarse en que tú obedezcas al Señor y en que tú sirvas a Dios y sirvas también a tu prójimo. Si uno dice que Cristo es su Señor, pero no sirve al prójimo, en realidad Cristo no es su Señor. Si alguien afirma estar bajo el señorío de Cristo, pero no sirve a sus semejantes, en realidad no sabe de qué está hablando. Porque Cristo, el Señor, nos ha mandado que nos amemos unos a otros, que sirvamos a los demás. Recuerden, el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, como tú te amas. En Gálatas, capítulo 5, versículos del 13 al 14, dice lo siguiente. Gálatas, capítulo 5, versículos del 13 al 14. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hermoso. Servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire, si Cristo resumió toda la ley en 2 mandamientos, Pablo lo está resumiendo en 1. Porque si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, es porque estás amando a Dios por encima de todas las cosas. Me encanta la teología sencilla y práctica del apóstol Pablo, del apóstol a los gentiles, que no permite ningún malentendido. Son claras, sencillas sus doctrinas, sus enseñanzas. Está dejando suficientemente claro que si queremos agradar a Dios, debemos servirnos por amor los unos a los otros. Quienes no lo hacen, quienes no sirven a su semejante, o lo hacen no por amor, sino por interés, porque hay quien sirve a su semejante por interés. Ustedes lo saben, ¿verdad? Por ejemplo, hay ONGs
que sirven por interés, porque hay un grupo de gente que se reúne, piden subvenciones y viven de esas subvenciones. Lo hacen por interés, no por ayudar al prójimo, sino por tener un trabajo. Hay quien hace este tipo de cosas. Pero si tú amas a tu prójimo como te amas a ti mismo, entonces es que estás andando bajo el señorío de Cristo. Tienes que hacerlo realmente porque estás bajo el señorío de Cristo, no haciendo tu propia voluntad y por tanto engañándote a ti mismo, porque a Dios no le vas a engañar. El señorío de Cristo está íntimamente relacionado con la santidad, porque hemos sido apartados para el servicio de Dios. Necesitaremos, lógicamente, la ayuda del Espíritu Santo si queremos estar bajo el señorío de Cristo, vivir bajo el señorío de Cristo, porque no es cuestión de someterse al señorío de Cristo una vez, o un día, y 3 no. No, mire, se trata de vivir bajo el señorío de Cristo. Si queremos vivir bajo el señorío de Cristo, vamos a necesitar la ayuda del Espíritu de Dios. Porque está escrito en 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 3. 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 3 dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos capacita para vivir bajo el señorío de Cristo. Recuerden que el Espíritu Santo nos fue dado para ayudarnos en nuestras debilidades, como dice Pablo en Romanos 8:26, ¿verdad? En las cosas que nos cuestan, sabemos que contamos con la ayuda del Espíritu de Dios. Nadie que viva sometido a algún tipo de vicio puede decir que está bajo el señorío de Cristo. Si te dominan las drogas, esas son tu señora o tu señor. ¿Ok? Sean las que sean. Sea marihuana, cocaína o cualquier otra, el alcohol, lo que sea. Si tú vives subyugado por un vicio, ese es tu señor. Porque eres esclavo de aquel a quien sirves. Y si eres esclavo de las drogas son tu señorío. Y no solo las drogas. Hay cosas que dominan al ser humano que no deberían dominarle. Por ejemplo, la maledicencia, el hablar mal, la ira, el enojo, la gritería, cualquier actitud contraria a la voluntad del Señor. Si algo de eso te domina, eso es tu Señor. No puedes decir que Cristo es tu Señor. Si te domina la pornografía, el adulterio, los celos, no puedes decir que está bajo el señorío de Cristo, porque no es verdad. No estoy diciendo que los cristianos nunca vayamos a fallar y siempre que siempre vamos a hacer lo correcto. Mire, es verdad que está escrito en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20, que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pero eso no significa que tengamos que practicar el pecado. Porque el que vive bajo el señorío de Cristo, ese reconoce sus pecados, los confiesa y se aparta. No los practica. Someterse al señorío de Cristo es sujetarse a Él, obedecerle en todos los aspectos de nuestra vida, renunciando a nuestra propia voluntad y deseos para cumplir los deseos de Él. Este tema del señorío de Cristo es muy importante, hermanos, porque recuerden las palabras del Señor Jesús en Mateo 7, del 21 al 23. Mateo capítulo 7, del 21 al 23.
Fíjense lo que dice aquí y presten atención. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, dice el Señor, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! Fuerte, ¿verdad? Pero aquí deja, en este pasaje deja el Señor muy claro que no solo los creyentes, sino también los obispos, los pastores, los maestros, gente que tienen ministerios, pueden desviarse. Gente que sirven, entre comillas, pueden apartarse de la verdad. Y aún habiendo hecho muchas cosas para Dios, puede que al final se pierdan. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todos serán aprobados. Todos tendremos que rendir cuenta delante de Dios. Y no todos serán aprobados, a pesar de las grandes cosas que algunos hayan podido hacer o crean que hayan hecho. Esto es una llamada de atención a examinar nuestras propias vidas y ministerios, a fin de que no seamos sorprendidos cuando Cristo venga. Veamos otro texto interesante en Romanos 14, del 7 al 9. Romanos 14, del 7 al 9, dice lo siguiente: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Para ser Señor. Para eso Cristo murió y resucitó. Para eso Cristo vive. Para ser Señor. El verdadero Hijo de Dios, que vive bajo el señorío de Cristo, ya no vive para sí, sino para su Señor. Nos sujetamos a su perfecta voluntad y reconocemos que Él es el dueño de nuestra vida y de todo cuanto tenemos y somos. Y ya no vivimos para nosotros, sino para Él. Ahora sí, podemos seguir a partir de aquí con el estudio de Romanos y vamos a estudiar ahora el versículo 8. Pero no quería pasar adelante sin hablar, sin tener en cuenta el señorío de Cristo. El Señor Jesús, Señor, Kyrios, amo, dueño, Dios, Rey de reyes y Señor de señores, porque Él está por encima de todas las cosas. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Leamos entonces Romanos capítulo 1, versículo 8. Este es el texto que hoy toca meditar. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Leámoslo otra vez. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. En todas las epístolas de Pablo es habitual que comience con una acción de gracias a Dios. La gratitud es importante en la vida cristiana. La palabra primeramente, o antes que ninguna otra cosa, da a entender con claridad la importancia que el apóstol daba a unas cosas antes que a otras. Es decir, la importancia de las prioridades.
Hermanos, los cristianos debemos tener prioridades, porque no todo tiene la misma importancia. Hay cuestiones a las que debemos dar prioridad sobre otras. Por ejemplo, hay personas que a veces le he preguntado, oye, no te vi el domingo pasado en el culto, ¿no? En la reunión de iglesia, cuando nos reuníamos, ¿no? Ahora mismo estamos viéndonos a través de las redes sociales, pero cuando nos estábamos reuniendo, eché de menos en cierta ocasión un hermano y le pregunté, oye, no te vi el domingo pasado. ¿Estabas bien? ¿Tuviste algún problema? No, pastor, es que vino un amigo a casa y cuando íbamos a salir para el culto y ya no pudimos venir porque teníamos que atenderlo y tal. Cuando tú como cristiano cambias tu agenda relacionado, me refiero con Dios, por atender a un amigo o a un familiar, ¿cuál crees que es el mensaje que tú le transmites a Dios? El mensaje que le transmites es, mira, Señor, lo siento, pero tú no eres tan importante como mi amigo que acaba de llegar. Oh, Señor, lo siento, pero mi familia está antes que tú. A eso es a lo que se refería el Señor Jesús cuando dijo en Mateo capítulo 10, versículo del 37 al 39, un pasaje que muchos malinterpretan, pero que está clarísimo. Mateo capítulo 10, versículo 37 al 39. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. En otros evangelios está escrito diciendo, el que no aborrece a padre o madre, se refiere a esto, a no ponerlo por encima de Dios. Por tanto, yo creo que tenemos que analizar nuestras prioridades. Mirar y ver si están en el orden correcto o si tenemos que hacer algún ajuste. Porque cuando Pablo dice, primeramente doy gracias a mi Dios, él está poniendo un orden, está estableciendo un orden. Miren, antes de lo que les tengo que decir, antes de la carta que les quiero enviar, antes de nada, déjenme darle gracias a Dios. Pablo estaba estableciendo una prioridad. Por tanto, cuando tenemos un tiempo apartado para Dios, sea que tengamos que ir a la iglesia, o sea que tengamos el culto familiar o una reunión de oración y recibimos visita, podemos decirle al amigo o al familiar que nos visita, miren, precisamente íbamos para la iglesia, o precisamente íbamos a celebrar el culto familiar o la reunión de oración. Porque este tiempo lo tenemos dedicado a Dios, a quien se lo debemos todo. De modo que si quieren acompañarnos, para nosotros será un placer. Si ese amigo o esa familia que te visita y que en ese momento que tú ibas a dedicarle ese tiempo a Dios y te dice, no quiero participar, no, yo a la iglesia no quiero ir, entonces podemos decirle, pues, bueno, gracias por haber venido, te debo la visita, ¿ok? Pero nos vamos a la iglesia. O, pues gracias, si no quieres participar, en otro momento nos volvemos a ver. Nosotros vamos a celebrar la reunión de oración o el culto familiar. Estamos estableciendo las prioridades correctas. Estamos poniendo las cosas en su lugar. Porque Dios debe estar por encima de todo. Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Primeramente, dice Pablo, primeramente, orden, prioridades. Y sigue diciendo, primeramente doy gracias. En este caso se trata de la importancia que el apóstol da a la gratitud. Doy gracias a mi Dios. La gratitud. Antes de dar su mensaje, como decía, Pablo quiere expresar su gratitud a Dios. Déjenme dar gracias a mi Dios primero. He hablado de esto en muchas ocasiones, pero nunca enfatizaremos suficientemente la importancia de la gratitud en la vida cristiana. A mí me encanta cuando nos reunimos antes del culto o en los grupos de oración y siempre comenzamos dando gracias a Dios, ¿verdad? Porque el Salmo 100 lo tenemos como base porque dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Y nosotros comenzamos así. Nos reunimos y lo primero que hacemos, ¿quién quiere darle gracias a Dios y por qué? Y un hermano levanta la voz y dice, yo quiero darle gracias a Dios porque mi familiar por el que estábamos orando estaba enfermo y ha sanado. Gloria a Dios. Y todos nos gozamos con él. Y otro dice, pues yo quiero darle gracias a Dios. Y cada uno expresa su gratitud a Dios, hasta los niños. Yo quiero dar gracias a Dios por mi familia. Yo doy gracias a Dios por este nuevo día. Yo doy gracias a Dios porque Él es bueno. Hermanos, tenemos tantos motivos por los cuales darle gracias a Dios. Y no hace falta hacerlo de una manera religiosa. Todo el mundo de rodillas diciendo, ¡ay, pues Señor, te doy gracias porque tú sabes que... No hace falta. Con la sencillez de corazón. Cuando tú levantas tu mano en la iglesia y dices, yo quiero dar gracias a Dios porque Dios me ha dado trabajo. Dios está recibiendo tu acción de gracias. No hace falta adoptar una actitud religiosa. Dios no es religioso. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabadle. Bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Salmo 100, versículo del 4 al 5. Precioso. Yo siempre animo a los hermanos a ser agradecidos. Agradecidos con Dios. Ya que todo lo que somos, todo lo que tenemos, ¿a quién se lo debemos sino a Él? ¿Recuerdan el caso de los 10 leprosos? Miren, hermano, vamos a leer en Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Quédese con el número. ¿Cuántos leprosos eran? 10. 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, porque no se podían acercar a las personas sanas. Se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos al sacerdote. Y fíjense la importancia de esto, dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, ¿cuántos fueron limpiados? 10. ¿Cuántos regresaron? 1. Viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. A gran voz, gloria a Dios, soy sano. Y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y escuchen bien, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios como este extranjero? Y le dijo,
a aquel samaritano que había vuelto a darle gracias. Le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Los 10 leprosos creyeron en la palabra y el poder de Cristo para ser sanos, porque hacía falta fe para ir y presentarse a los sacerdotes para que les declararan sanos cuando todavía eran leprosos. Pero creyeron a Cristo y se encaminaron, y fue en el camino que Dios los sanó. Porque creyeron. Y Dios premió la fe de ellos. Los 10 fueron sanados, pero solo uno volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró a los pies de Cristo dándole gracias. Hermano, no basta con creer en Cristo. No basta con creer su palabra. Debemos ser agradecidos, glorificar a Dios sin que nos dé vergüenza, a gran voz. No es que tengamos que ir ahora por la calle gritando, pero sin avergonzarnos de nuestra fe. Especialmente cuando debemos también reconocer que Dios no tenía ninguna obligación de bendecirnos. Y sin embargo, Dios nos bendijo. Lo hizo y lo sigue haciendo. Y no ser agradecido por su misericordia, por su gracia para con nosotros, es una clara ofensa a Dios nuestro Creador. Lo interesante de este pasaje que hemos leído en Lucas 17 es que solo aquel que regresó agradecido oyó de labios del Señor aquella frase de levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los otros se lo perdieron, se conformaron con mucho menos, solo con la sanidad de sus cuerpos, cuando podrían haber recibido muchísimo más. También la promesa de su salvación eterna. ¿No valía mucho más eso? He conocido a muchísimas personas que se han acercado a la fe de Cristo por interés. Yo creo que esos 9 leprosos se acercaron a Cristo simplemente porque tenían una necesidad, la sanidad. Pero no porque realmente creyeron que Cristo era Dios y que les podía sanar y les podía salvar, sino simplemente creyeron que les podía sanar. Habrían oído de los milagros y de las sanidades que Cristo había hecho. Y esto sigue ocurriendo en el día de hoy. Mucha gente se acerca a Cristo buscando sanidad, otros pidiendo por liberación de las drogas, de sí mismo o de algún ser querido, otros por el alimento diario, otros porque buscan preparación o conocimiento, otros por otras razones. Pero los he visto, hermanos, en la iglesia, orar, cantar, estudiar, y después los he visto igualmente alejarse, como estos 9 leprosos, para no volver más. Algunos se apartaron de la fe definitivamente. Otros, en cambio, se han marchado a otros lugares buscando más de lo mismo, intereses personales. Otros se han montado su propio chiringuito, es decir, han montado su propio grupo buscando, quién sabe, quizás suplir su afán de protagonismo o algo peor, como servirse de Dios, ¿no? Pobre de todos ellos. Algunos los extrañamos más que otros, pero de todos nos acordamos y lo sentimos como pérdidas. Algunos fueron casos muy duros, hermanos. Yo tengo que reconocer que a veces he sufrido profundamente al ver las actitudes de algunos que, habiendo recibido tanto de Dios, después se han apartado de la verdad, en pos de la religión o de las tradiciones o del mundo. Recuerdo 2 hermanos de México, uno del estado de Hidalgo y otro de Puebla. Al primero lo sostuvimos económicamente durante mucho tiempo,
pensando que apoyábamos a un siervo de Dios, cuando la realidad es que se trataba de un simple sinvergüenza, que solo se servía de Dios. Qué triste cuando fuimos a México y lo descubrimos. Otro, el de Puebla, aunque también lo apoyamos económicamente, no fue de manera continua como al otro, pero sí que le enviamos generosas, muchas y generosas ofrendas a fin de ayudarle a él y a su familia, apoyándolos, porque estaban sirviendo a Dios. Sufragamos la construcción de un local. Bueno, además de estar ayudándole, enseñándole durante 4 años y medio. Y al cabo de los 4 años y medio se vende por un plato de lentejas. Abandona la sana doctrina cuando le ofrecen pastorear una congregación presbiteriana en la que le prometían una mejor posición económica. ¿Cuántas decepciones en el camino? Y yo quiero preguntarles, ¿se imaginan cómo debe sufrir el corazón de Dios por este tipo de cosas? ¿Cuánto no sufrirá el Señor por todos esos casos de gente que creyeron la verdad y la defendieron para luego vender su alma al mejor postor? Algunos incluso muerden la mano que les da de comer. Por ahí anda uno de chilecito, mintiendo sobre mi persona, sobre mi ministerio. Yo invito a todo el mundo que me conozca, que pregunte de primera mano. Estoy seguro de que todos ellos tendrán excusas fantásticas para hacer lo que hicieron. Pero me pregunto si les valdrán delante de Dios. Aquellos 9 hombres fueron bendecidos del mismo modo, pero no todos reaccionaron del mismo modo. Los 10 fueron sanados, solo uno volvió agradecido. Solo uno alcanzó la salvación. Curiosamente, el extranjero, el único que no pertenecía al pueblo de Dios. Los demás eran judíos, pero este era samaritano. Me gusta la escritura porque en ella encontramos todo cuanto necesitamos saber sobre la verdad. Escrito está en Mateo 20:16, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. No todos se sienten agradecidos por los favores que reciben de parte del Señor. 1 de cada 10. Y si eso le pasó al mismo Señor Jesús, no es extraño de que también nos pasen a nosotros. Ahora, reflexionemos por un instante. ¿Eres tú de los agradecidos o de los desagradecidos? ¿Das gracias a Dios o crees que Dios tiene el deber y la obligación de bendecirte porque tú eres tú? ¿Qué pasaría si mañana solo tuviera aquello por lo que hoy has dado las gracias? ¿Qué es lo que hoy no has agradecido a Dios? ¿Agradeces a Dios ser parte de una congregación de sana doctrina? ¿Agradeces tener a hombres de Dios que te prediquen la verdad? No lo digo por mí, lo digo por los que predican la sana doctrina. Yo predico la sana doctrina, pero no estoy diciendo esto para que des gracias por mí, sino por el pastor André y por todos los que de verdad estamos predicando la palabra de Dios. ¿Saben cuántas personas andan por el mundo como ovejas sin pastor? Llenas de dudas y de preguntas que nadie les responde. ¿Agradeces a Dios por sus bendiciones? ¿O simplemente piensas que tú las mereces? Si no agradeces las bendiciones, ¿cómo esperar que puedas agradecer las malas experiencias?
Porque está escrito, dad gracias en todo. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo. Y con estas palabras, el apóstol estaba poniendo por obra su propia enseñanza. Nos está haciendo ejemplo. Creo sinceramente que Cristo debió sentirse decepcionado, defraudado de sus compatriotas judíos, que conociendo las Escrituras no las pusieron por obras. Con razón Santiago le dijo a los judíos que habían creído en Jesús, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. Hermanos, demos gracias a Dios por los hermanos en la fe, que permanecen firmes, sin moverse de la palabra del Señor. Por las redes sociales que nos permiten en este tiempo difícil, confuso, que estamos viviendo, nos permite seguir predicando la palabra de Dios, enseñando la verdad y llegando a multitud de personas, a muchas más que antes, porque se han duplicado las visitas a nuestra página web, a nuestra página de YouTube, en Facebook, se han multiplicado. De modo que todo esto del coronavirus, que para muchos es una desgracia, para el Evangelio, aunque algunos crean lo contrario, está sirviendo para que mucha gente abra sus ojos a la verdad de la palabra de Dios. Muchos se han dado cuenta de que lo que les estaban enseñando en sus congregaciones no era lo correcto. Y ahora a través de las redes sociales han abierto sus ojos y sus corazones a la verdad de la palabra de Dios. Seamos agradecidos a Dios por esto, por podernos comunicar aunque sea a distancia. Podría seguir, pero es suficiente por hoy. Vamos a dejar este versículo 8 sin terminar para la próxima semana. Si Dios quiere, continuaremos entonces con el estudio de este versículo. Pero recuerden, hermanos, tenemos que ordenar nuestras prioridades. Y por supuesto, tenemos que ser agradecidos. Porque Dios merece tu gratitud. Dios merece mi gratitud. Oremos, pidámosle a Dios que nos ayude a entender estas cosas y a ponerlas por obra, para que no solo sea conocimiento, sino vida práctica. Amén. Oremos, hermanos. Padre del cielo, te doy muchísimas gracias, Señor, por tu palabra hermosa que nos has dejado para meditarla. Quiero rogarte en el nombre de Jesús que tú te lleves la gloria, la honra y la alabanza, porque solo tú la mereces, Señor. Permítenos entender estas cosas. Ayúdanos a poner en orden nuestras prioridades. Que te pongamos a ti por encima de todo lo demás, Señor. Que seamos capaces de amarte por encima de todas las cosas y también que seamos capaces de amar a nuestros semejantes como prueba y evidencia de que estamos sometidos al señorío de Cristo. Porque Cristo es nuestro Señor y nos gozamos y deleitamos en ello. Señor, gracias. Gracias por tu palabra que nos enseña. Gracias. Llévate la gloria y la honra en el nombre de Jesús, ahora y siempre. Amén. Y amén. Qué bueno poder seguir meditando en la palabra del Señor. Yo les invito, hermanos, no bajen sus brazos. Mantengan sus manos en alto. Sigan orando al Señor. Oren por la iglesia. Oren por nosotros, los pastores, a fin de que podamos seguir adelante haciendo la obra del Señor. Sean fieles. No se descuiden, porque recuerden que el adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por tanto, hermanos, no se duerman. Manténganse firmes. Llenen sus lámparas de aceite y velen. Velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero ustedes saben que la carne es débil.
Por tanto, fortalezcamos el espíritu, debilitemos la carne, haciendo la voluntad de Dios, sometiéndonos al señorío de Cristo. Dios los bendiga, mis hermanos, y gracias a Dios por vuestra fidelidad. Gracias a Dios por vuestra permanencia en la fe. A Dios sea todo honor, toda honra y toda gloria, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, un abrazo desde Fuerteventura para todos ustedes.